Desde la ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos a una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas en nuestras vidas. Yo soy Fabián Jaimes Flores, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista ubicada en la ciudad de Medellín, y tengo el privilegio de compartir con mi rector, el doctor Abraham Acosta, en este momento y espacio para hablar de misión. De misión dentro del contexto del mensaje y de la vida y del ejemplo que un gran misionero nos da, Pablo. Yo también estoy muy complacido de compartir este espacio contigo, Fabián. Doctor, le voy a invitar a orar para pedir la presencia de Dios en este espacio y en este momento. Me parece algo necesario y muy apropiado. Oremos. Los invito a ustedes también para que inclinen sus cabezas junto con nosotros y oremos. Gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos a ti, de descubrir en tu palabra lecciones para nuestra vida, que aunque escritas hace muchos años por diferentes tipos de personas, hoy son vigentes y tienen plena validez para el desarrollo de tu misión, el Evangelio a quienes no te conocen y a reforzar las convicciones de los que están en el camino. Te pedimos tu presencia en este lugar, en este momento, para que tú puedas tocar los corazones e impresionarnos de manera positiva frente al desafío de ser misioneros para ti. Amén. Gracias por escuchar nuestra plegaria. En el nombre del Padre y del Hijo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Doctor, la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección dentro del gran tópico, Pablo, misión y mensaje, su misión y su mensaje. Okay. Hablamos de metodologías y durante estos días hemos estado trabajando en esas metodologías. La pregunta en concreto sería, ¿cómo abordar a una cultura que tiene convicciones que son contrarias, a veces muy opuestas con lo que creemos como cristianos? En algún momento en el desarrollo de esta serie a lo largo de la semana, tuvimos la oportunidad de mencionar que el corazón del mensaje de Pablo fue Jesús, crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, un texto muy apropiado para introducir la temática de hoy, leíamos: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue el foco, el corazón del mensaje de Pablo. No obstante, también es cierto que al lado del mensaje del Jesús crucificado, Pablo también habló de la resurrección de Jesús, o el Jesús resucitado que vive y que tiene poder para transformar las vidas. Por supuesto que este mensaje de la crucifixión y sobre todo de la resurrección de Jesús escandalizó a sus oyentes en su época, y yo creo que escandaliza también a cada uno de nosotros hoy el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que Jesús murió pero resucitó, tendríamos que contestar una pregunta trascendental e importante para nuestras vidas. ¿Qué haremos con Jesús resucitado que vive y que demanda de nosotros una respuesta de fe en relación con la oferta de la salvación que Él tiene para darnos? La resurrección de Jesús no fue un mito, no fue una leyenda fraudulenta inventada por los primeros apóstoles o discípulos y que luego registraron en sus historias del Nuevo Testamento, de los Evangelios. No. Historiadores importantes como Josefo dan testimonio del evento histórico de la resurrección de Jesús. O sea, la resurrección de Jesús fue un evento que ocupó un lugar en la historia, consultó lugares reales como la tumba de José, que hoy podemos visitar y que está vacía. Por eso es que el cristianismo es la religión de la tumba vacía, porque habla de un Jesús que murió pero que resucitó. Entonces, frente a ese hecho histórico,
no un mito, no una leyenda, de que Jesús resucitó, escandaliza a cualquiera que lo escuche, porque demanda de nosotros una respuesta. ¿Qué voy a hacer con el Jesús resucitado? Doctor, podríamos concluir en esta pregunta que es a través de la comprobación utilizando elementos históricos. Por supuesto. Hay un tema que es muy complejo. Lo dice la Biblia, pero lo dice la historia. Si no lo creo por el testimonio de la Biblia, tendría que creerlo por el testimonio de la historia. No podemos desconocer esos hechos. Doctor, pero hay un tema muy complejo que es difícil de manejar. Y yo quisiera que de pronto nos pudiera ilustrar un poco más. ¿Cómo abordar los conceptos de la muerte, teniendo como marco lo que hablaba Pablo, de la muerte de Jesús, para los que tienen este tipo de pensamiento? Voy a intentar una respuesta desde una parte de los escritos de Pablo que justamente hablan de la resurrección de Jesús y cómo eso se conecta con nuestra esperanza como cristianos. Me refiero al pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 12 al 22. 1 Corintios, capítulo 15, 12 al 22. Mire lo que dice allí. Si se predica que Cristo resucitó, como algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos, porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Nosotros no podríamos entender este pasaje de Pablo relacionado con la resurrección de los justos, la resurrección de Jesús, si no creyésemos una doctrina bíblica que se relaciona con el estado de los muertos. La Biblia es enfática, y Jesús lo demostró, por ejemplo, en el episodio con la resurrección de Lázaro, en comparar la muerte con un sueño, un estado de inconsciencia total. Y cuando nos dormimos, tenemos la esperanza que al amanecer del otro día vamos a despertar. Entonces la Biblia es clara, contador. Encontrar las cosas por lo menos en el mismo estado en que las dejamos antes de irnos. Y si alguien tiene necesidad de profundizar en este estudio, la palabra de Dios da respuestas extraordinarias. En Eclesiastés, por ejemplo, la Biblia es muy enfática en decir: los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, hablando de cómo fue que Dios creó al hombre, dice que Dios infundió en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones dice, fue el hombre un alma viviente. A la luz de esta declaración bíblica, el hombre no tiene un alma que no muere cuando muere. Es un alma, sintiendo, amando, moviéndose, pensando. ¿Qué es lo que sucede con la muerte? Lo aclara muy bien el mismo libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7, que dice que cuando la persona muere, el aliento vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra y se vuelve tierra como era, mas el aliento vuelve a Dios que lo dio. Así que si la Biblia es enfática en decir que los muertos nada saben, que no hay nada que quede vagando porque el aliento vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Si es así, entonces, ¿cómo entendemos que hay muertos que hablan, mensajes que se transmiten, etcétera? Con toda seguridad que hay un engaño ahí, hay otra fuente. Pero la seguridad que tenemos de que Jesús murió y resucitó nos da esperanza de que los que mueran creyendo en Él resucitarán en ocasión de su segunda venida. Y esto trae esperanza a nuestros corazones. Gracias, doctor. Qué lindo cerrar de esa manera. Pero no estamos terminando todavía. Mañana los invitamos para que participen con nosotros de un tópico especial: andar bien con los demás.
porque cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés es muy fácil herir a otros y de repente perder de vista nuestra misión. Gracias por acompañarnos, los invitamos para que participen con nosotros de una nueva temática.